Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Mi nombre es Víctor y esta es la clase número 4 de la asignatura de bioética. En esta ocasión el tema que vamos a desarrollar será la Carta de Derechos y los deberes que tiene el usuario en los sistemas de salud. Este es un tema importante desde el punto de vista de la ética médica, debido a que todas las personas en este ámbito, o sea, tanto doctores, enfermeras y también los propios pacientes, tienen el deber, por así decirlo, de conocer tanto los derechos y sus deberes en relación a los sistemas de salud o sistemas sanitarios. Para empezar, el usuario tiene derecho a recibir una atención sanitaria integral del problema de salud que presente, dentro de un funcionamiento eficiente de los recursos sanitarios disponibles. El usuario tiene derecho al respeto a su personalidad, sin que se pueda discriminar por razones de tipo social, económico, moral o de tipo ideológico. Y entre esto de tipo ideológico, pues está relacionado con la ideología de tipo religioso o la orientación sexual de la persona. El usuario también tiene derecho a la confidencialidad de toda información con su proceso, incluso el secreto de su estancia en el centro y establecimiento sanitario, salvo por exigencias legales que lo hagan imprescindibles, claro está. El usuario tiene derecho a recibir información completa y continua, verbal y escrita, de todo lo relativo a su proceso, incluyendo el diagnóstico, alternativas de tratamiento y sus riesgos y pronósticos, que serán facilitadas en un lenguaje comprensible. En caso de que el paciente no quiera o no pueda manifestarse por escrito dicha información, esta deberá proporcionarse a los familiares o las personas legalmente responsables, como ocurre en el caso de los infantes o los niños. El usuario tiene derecho a la libre determinación entre las opciones que le presente el responsable médico de su caso, siendo preciso su consentimiento expreso previo a cualquier actuación, excepto en los siguientes casos: cuando, por ejemplo, la urgencia no permita demora, cuando el no seguir el tratamiento suponga un riesgo para la salud pública, o cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso los derechos corresponderán a sus familiares o persona legalmente responsable. El usuario también tiene el derecho de negarse al tratamiento, excepto en el caso señalado en el punto anterior. El usuario tiene derecho a que se le asigne un médico cuyo nombre deberá conocer y que será su interlocutor válido con el equipo asistencial. El usuario tiene derecho a que se dé constancia por escrito de todo su proceso. Esta información y las pruebas realizadas constituyen la historia clínica. El usuario también tiene derecho a que no se realice en su persona investigaciones, experimentos o ensayos clínicos sin una información sobre los métodos, los riesgos y los fines. Será imprescindible la autorización por escrito del paciente y la aceptación por parte de los médicos de los principios de la investigación. Las actividades docentes requerirán asimismo consentimiento expreso del paciente. El usuario tiene derecho al correcto funcionamiento de los servicios asistenciales y aceptables de la habilidad, higiene, alimentación, seguridad y respeto a la intimidad. El usuario también tendrá derecho, en caso de hospitalizaciones, a que ésta incida lo menos posible en sus relaciones sociales y personales. Para ello, el hospital facilitará un régimen de visitas lo más amplio posible, el acceso a los medios y sistemas de comunicación y cultura, y la posibilidad de actividades que enfoquen las relaciones sociales y el entretenimiento del ocio. El usuario tiene derecho a recibir cuanta información desee sobre los aspectos de la actividad asistencial que efectúen en su proceso o situación personal. El usuario tiene derecho a conocer los cauces formales para presentar reclamaciones, quejas, sugerencias y en general para comunicarse con la administración de las instituciones. Tiene derecho asimismo de recibir una respuesta por escrito.
El usuario también tiene derecho a causar el alta voluntaria, en todo momento tras firmar el documento correspondiente, claro está. El usuario también tiene derecho a agotar las posibilidades razonables de superación de su enfermedad. El hospital proporcionará la ayuda necesaria para su preparación ante la muerte en los aspectos materiales y espirituales. El usuario tiene derecho a que las instituciones sanitarias le proporcionen una asistencia técnica correcta con personal cualificado, un aprovechamiento máximo de los medios disponibles, una asistencia con los mínimos riesgos de dolor y molestias físicas y psíquicas. Ahora vamos a ver cuáles son los deberes que tiene el usuario en los sistemas de salud. Primeramente, el usuario tiene el deber de colaborar en el cumplimiento de las normas e instrucciones establecidas en las instituciones sanitarias. Como segundo punto, el usuario tiene el deber de tratar con el máximo respeto al personal de las instituciones sanitarias, los enfermos y acompañantes. El usuario también tiene el deber de solicitar información sobre las normas de funcionamiento de las instituciones y los canales de comunicación, o sea, todo lo referente a quejas, sugerencias, reclamos y preguntas. Deberá conocer el nombre del médico que lo atiende. El usuario también tiene el deber de cuidar las instalaciones y de colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las instituciones sanitarias. El usuario tiene el deber de firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptación de los métodos de tratamiento. El alta voluntaria es la decisión de abandonar el centro sanitario por parte del paciente sin que éste reciba propiamente el alta del médico, esto indicándole al paciente las consecuencias de esta decisión y solicitándole al paciente que firme la boleta que exonera de toda responsabilidad al centro hospitalario. El usuario también tiene el deber de responsabilizarse por el uso adecuado de las prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario, fundamentalmente en lo que se refiere a la utilización de servicios, procedimientos de baja laboral o incapacidad permanente o prestaciones farmacéuticas y sociales. El usuario también tiene el deber de utilizar las vías de reclamación y sugerencias, de los cuales ya habíamos hablado en puntos anteriores. Y por último, el usuario tiene el deber de exigir que se cumplan con sus derechos. Y aquí vamos a entrar en una parte un poco diferente de los derechos, los cuales son los derechos del enfermo moribundo, o sea, un paciente que ya está en una fase terminal de su enfermedad. Primero está el derecho a saber que va a morir, o propiamente el derecho a conocer la verdad de su situación, el derecho a rehusarse a un tratamiento, o el derecho a decidir sobre sí mismo y sobre las intervenciones que se van a realizar en la persona y de no sufrir inútilmente, el derecho de expresar su propia fe, o el derecho a recibir asistencia espiritual, el derecho de mantener la conciencia lo más cercana posible a la frontera de la muerte evitando el dolor, o el derecho a que se respete la libertad de su conciencia, y por último morir manteniendo a las personas cercanas en contacto humano sencillo y enriquecedor, o propiamente el derecho a mantener un diálogo confiable con los médicos, familiares y amigos. Además, en todo esto que corresponde a los derechos y los deberes de los usuarios en el sistema sanitario, también tenemos que hacer un enfoque a lo que es el consentimiento informado. Esto lo habíamos hablado o expuesto brevemente en lo que respecta a que no se realicen ensayos o investigaciones en el paciente sin su autorización. O sea, propiamente ese es uno de los derechos. El consentimiento informado lo podemos definir como el acto mediante el cual el profesional sanitario expone al paciente en relación horizontal toda la información sobre el proceso que va a seguir su recuperación. De conocer una información básica que en lo posible se debe ceñir en palabras cortas de uso diario, o sea, palabras que no sean demasiado técnicas, teniendo presente que la persona que nos oiga
o que lea un documento o una receta no tenga que tener un conocimiento técnico sanitario como lo tiene el médico. El consentimiento informado consiste en la explicación a un paciente atento y mentalmente competente de la naturaleza de su enfermedad, así como el balance entre los efectos de la misma, los riesgos, los beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados, para a continuación solicitarle su aprobación para ser sometido a tales procedimientos. Los requisitos del consentimiento informado son la calidad, la comprensión, la competencia, la validez, la autenticidad y la relación que tenga ese tratamiento con su problema. Incluso este consentimiento informado siempre se utiliza en diversas investigaciones para poder realizarla propiamente, ya que expresa la autorización para la realización de estos procedimientos. También podemos mencionar que hay algunas excepciones al deber de información o al deber de informar al paciente propiamente. Primeramente, que exista un rechazo explícito de toda información por parte del paciente. En algunos pacientes pues se puede dar que no quiera saber de la información de su enfermedad o su problema. Que exista también grave riesgo para la salud pública. Que exista una situación de urgencia real y grave que no permita la demora. Cuando haya un imperativo legal también se secciona el deber de información cuando el paciente no está capacitado, en cuyo caso correspondría a sus familiares o personas legalmente responsables, como en el caso de los menores de edad. Y bien, aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. Como pueden ver, esta estaba más que todo enfocada en que conozcan los diferentes derechos y deberes que tiene el usuario en el sistema de salud, y esto es tanto importante para las personas que utilicen estos servicios como los médicos y las enfermedades, o propiamente todo el equipo que trabaje en estos sistemas sanitarios. Bien, por el momento sería todo, así que pasen un buen día y nos vemos hasta la próxima clase.